Vamos a comenzar con la parte de historia argentina. Pongámonos serios, por favor, porque va a hablar el licenciado ingeniero, historiador, Leonardo, sí, brigadier, brigadier Castañeda. Usted no hizo el puente, ¿no? Ese que se vino. No. Yo ya me había ido. Ya se había ido. Yo iba a hablar de... Resulta que yo soy pampeano, ¿no? Y cuando era chico iba para Santa Rosa y veía una escuela Mariano Moreno, Roger Ballet. Y yo decía, ¿quién será el franchute que le pusieron el nombre de la escuela? Pero tenía los dos nombres. La escuela se llama Escuela Mariano Moreno. Sí. Y después abajo decía Roger Ballet. Y usted no sabía no sabía quién era ni por qué le había puesto ese nombre. Me enteré con el tiempo quién era, porque se llama, en realidad el verdadero nombre no es, el Roger es el apellido del padre y Ballet de la madre, y se llama José Roger Ballet, se llamaba. Había nacido en Cataluña, en Barcelona, en Cataluña. Sí, voy a tratar de hacer un resumen rápido porque es seguro que se llamaba Joseph. Sí. Sí, porque los catalanes a José le dicen Joseph. Así, a este le decían Pepito, según cuenta el relato, ¿no? Nació el 3 de marzo de 1889 en Barcelona. Tenía varios hermanos. El padre era un comerciante, pero un comerciante de poco solvencia económica, ¿no? Después él, de chico, tuvo una enfermedad que pensaban que se iba a morir, se salvó. Entonces, cuando se mejoró un poco, el padre lo pone a los 9 años, lo pone a trabajar en otro, digamos, con otro comerciante. Trabaja incluso gratis, 1 o 2 años gratis, empieza de cadete, después se cambia de empleo, todos empleos, digamos, de poco, o sea, de cadete, ayudaba, en algún lugar ayudaba a servir las comidas a los clientes, trabajó en una pensión, etcétera. La cuestión que empieza le gustaba ir al puerto, viaja al puerto, entonces soñaba con hacer un viaje. Entonces empezó a juntar dinero para viajar antes de cumplir 20 años, que no le toque el servicio militar antes. Entonces, zarpa de España el 9 de septiembre de 1906. Y llega en un buque que llamaba, de bandera española, que llamaba Patricio Satrústegui, llega a Montevideo. En Montevideo, claro, al principio estaba medio perdido, era un chico, una criatura. Durmió varias noches en una plaza, recorría por supuesto las plazas, pero en una de ellas se quedaba a dormir. Incluso él relata que en el viaje, porque durante el viaje él venía en clase de tercera, y dijo, yo vine de España a pie, no había en dónde sentarse, vine en tercera clase porque no había clase de quinta. Ahí durante el viaje, claro, como había venía en clase tercera de poca comida, se hace ayudante del cocinero de clase segunda. Y empieza a ayudar con la comida que sobraba, digamos, de la clase segunda, empieza a darle, a llevarle comida a los de la clase tercera. Llega a Montevideo, como ya dije, recorre algunas plazas y duerme como unas 10 noches, duerme en una plaza que se llamaba Cagancha. Y en una noche que estaba ahí, pasa un desconocido, digamos, y se pone a hablar con él, y se ve que se compadece, digamos, del chico de la miseria que tenía, y le da 2 pesos de oro. Entonces él trabaja algunos días más ahí un tiempo más en Montevideo, y decide venirse a Buenos Aires, y el viaje le costó 1 peso, de los 2 que le había dado le costó 1 peso. Acá busca a un pariente de él que tenía referencia de que vivía acá, lo va a ver le dijeron que trabajaba que tenía un puesto en un mercado,
y no lo va a buscar, no lo encuentra. En definitiva lo encuentra acá en el Mercado del Plata, que queda en la actual Avenida 9 de Julio. Y empieza a trabajar ahí como cadete con un pequeño sueldo, le da alojamiento y todo. En ese momento tenía 19 años. Después, con el tiempo, se compró un primer negocio propio y empezó a vender bastante bien porque era muy buen vendedor. Además, mientras trabajaba así como empleado, vendía en la calle también, hasta que compra un negocio en la calle San Juan y Lima. Y con el tiempo lo cambia por una casa que le llamó Mundial Bazar. Siguió, digamos, progresando como en su negocio y fundó en la calle Corrientes y Bermejo, que se llamaba en ese momento es Jean Jaurès, la actual Jean Jaurès. Fundó una casa, le puso de nombre Bazar Dos Mundos. No sé si lo ubicás, pero fue muy conocido. Muy conocido. Entonces, con ese Bazar Dos Mundos, él empezó a hacer sucursales. Llegó a tener, no sé si 15 sucursales. Incluso adquirió la casa Kelskamp, que era una casa de importación de productos. Entonces empezó a importar, digamos, a aumentar su fortuna, digamos. El lema de él era ganar poco pero vender mucho. Con el tiempo, después él se ve que le quedó esa especie de solidaridad hacia los demás. Entonces, por ejemplo, se enteró una vez que iban a venir unos aviadores, iban a intentar hacer el viaje de España a la Argentina en avión. Entonces él ofreció 50.000 pesos al que primero llegara. Una forma, digamos, de colaborar. De incentivar. Después incentivó otro viaje que era de Argentina para allá, que no se logró hacer. Después le dona al gobierno argentino una casa en Cádiz. Después, durante el 1930, que hubo una crisis acá en el país, que no hubo muchos españoles que se querían volver, entonces él le escribe al cónsul general de España, y le ofrece pagar 200 pasajes sin ningún tipo de beneficio a cambio. En definitiva, partieron hacia España en el vapor Uruguay 380 personas repatriadas por el consulado, y 275 era el pasaje pagado por Roger Ballet. Después al barrio de La Boca también le dio algunas cosas culturales, unas obras culturales muy buenas. En el aniversario de San Martín donó una estatua en Mar del Plata, la estatua San Martín, que tiene como 15 metros de altura, la donó él. Después empezó a ayudar a los hospitales también. Por ejemplo, en 1940 donó a la Municipalidad de Buenos Aires 5 pulmotores de acero traídos de Inglaterra. Empezó a donar a los hospitales camillas, instrumental, etcétera. Y en 1940 tomó una resolución que fue muy importante: donar al país 14 escuelas, una por cada provincia. Por eso que hay una en La Pampa, porque empezó a donar una. Las primeras que donó, empezó a donar en las provincias más pobres. La primera que donó fue en Catamarca, después hizo otra en La Rioja, y en Jujuy. Acá yo tenía un listado de las escuelas, que lo voy a leer rápidamente, de las escuelas que hicieron. Hicieron la número 30 en San Luis, la 124 Formosa, la 182 de Entre Ríos,
la 44 en Chaco, en Córdoba la 187, en Buenos Aires una que se llama Florentino Ameguino, en Santa Fe la 351, en Río Negro la 17, en Misiones la Nicolás Avellaneda, en Chubut una que se llama Tomás Espora, en La Pampa la Mariano Moreno, esa que yo nombré, y en Río Gallegos también fundó otra, y otra en Tierra del Fuego que se llamaba Monseñor Fagnano. Después dice que él había puesto en el escritorio, y en el escritorio de él había puesto un mapa con banderita de toda la escuela que iba fundando, y se dio cuenta, dice, falta una, dice, en la Argentina, un territorio, ¿dónde? En las Malvinas. Pero los ingleses intervinieron, en definitiva no se la dejaron hacer. Entonces él dice, ¿acaso en nuestro país no hay escuelas británicas? ¿Por qué yo no puedo hacer una en Malvinas? En definitiva no la pudo hacer, pero se acordó de Uruguay, que era el país que lo había recibido en principio. Entonces donó también escuelas en Uruguay, 4 escuelas. En total fundó 48 escuelas públicas en Argentina, 5 en Uruguay y una en Chile. Lo llamaban el sembrador de escuelas. Todo esto sin ningún tipo de beneficio. Ni siquiera dejaba poner el nombre de él en la escuela, todo con otros nombres. Y en una oportunidad dijo, los gobiernos pasan, cambian, se renuevan y la nación sigue su marcha. Es siempre una y por ello se debe luchar y trabajar. Falleció en la ciudad de Buenos Aires en 1973 a los 84 años. Yo quería traer esta historia porque la verdad que es un ejemplo de persona y poco conocida. La gente, o sea, es una historia poco difundida. Y ojalá hubiera unos cuantos como este, ¿no?